viendo tantas cosas. A mí me pasa cuando yo veo estos gatitos en estas mochilas, de hecho el señor director ahí está buscando la imagen de estas mochilas específicamente, me pasa que me genera ansiedad, porque lo siento que están tan encerrados en una, porque a uno no le gustaría estar encapsulado, ¿cierto?, en una mochila, y cuando los veo a ellos, tienen como 3 hoyitos así para que respiran, siento que igual es como incómodo, no sé, a mí me pasa personalmente que me da pena cuando veo gatitos en ese tipo de mochilas. Hay algunos que lo pasan muy mal, o sea, Sí. por ejemplo, que llegan, están con las pupilas súper dilatadas, están jadeando, o sea, significa que ese medio de transporte a ese gatito en particular no le sirve, ¿ya? El gato es intruso, entonces, claro, va a intentar mirar, pero el estar viendo tanto estímulos afuera le va a generar estrés. Por eso la recomendación de cubrir, ¿ya? Porque la idea es bajarle las revoluciones, como lo que pasa con los animales salvajes en el zoológico. ¿Se han dado cuenta que de pronto le tapan la cabecita? Claro. Porque eso reduce el estrés y reduce la ansiedad. Por eso la recomendación de que vaya cubierto hasta el momento del ingreso al box de atención, independiente de la clínica donde se atienda. Estas son, Ese gatito en particular, por el tipo de mirada como va, él va relajado, pero eso no se da en todos los felinos. Ya. ¿Ya? Tenemos que entonces tener cuidado a la hora de ver, por ejemplo, si es que está jadeando, si lo vemos con la pupila dilatada, si lo vemos nervioso, Mucho maullido, cambiar sí o pronto. sí el medio de transporte. Claro. Si ya tienen esa mochila, por último, incluso se podría colocar una mantita y recubrir, pero sigue siendo no indicado por el tema de que las paredes no son estables ni rígidas. Por tanto, cuando se mueve, claro. el gatito eso le puede provocar náusea y malestar también. María Paz, dentro de las consultas que tú realizas en Fedelta Mascot, que es un dato, ¿cuáles son los casos principalmente que tú recibes en cuanto al manejo, las pautas de manejo en el hogar con respecto a los gatitos o gatitas? La mayoría de las veces está dado por problemas de convivencia entre más gatos, porque este es otro error que cometen los tutores, porque pensamos como humanos y no pensamos como gatos. Los gatos son territoriales y por tanto son seres bastante solitarios, no suelen vivir en manadas como lo hacen los perros, y gran parte de los problemas, incluso asociados también a problemas urinarios y otros tipos de trastornos que están inducidos por estrés, es porque tenemos un gatito que vive bien, vive feliz, pero se nos ocurre traer otro gato a la casa. ¿Por qué? Porque yo como humano pienso que es mejor estar acompañado, pero el gatito no pensaba lo mismo y le llevan un intruso y de pronto ya tienen un desmadre en la familia porque no pueden verse, porque se enferman continuamente, porque se pelean. Entonces, el tema de conductual asociado a este intento forzado de socialización es una de las causas principales y es complejo manejarlo, porque en el fondo es intentar enseñarle a los tutores que desaprendan ciertas cosas y que aprendan cosas nuevas sobre la personalidad de los felinos. Claro. Vamos a seguir obviamente repasando todo este tipo de temas que son tan necesarios para los que tenemos mascota y queremos hacer las cosas bien, no desde la improvisación, desde el poco criterio que muchas veces, ¿cierto?, los seres humanos vamos enfrentando la vida con animalitos y con mascotas. Mira, también tenemos las redes sociales de Fedelta Mascote para que así la gente también pueda ir conociendo detalles, ¿cierto?, de todo lo que realiza también este gran equipo, ¿verdad?, que está siempre dispuesto a poder ayudar, a brindar una mano a tantos tutores quienes necesitan obviamente de diagnósticos, de la prevención necesaria también para tratar algunas patologías complejas. Estamos revisando el Instagram de nuestra querida María Paz de Fedelta Mascot, servicios integrales para tus mascotas, donde además aparecen todas las publicaciones y apariciones de nuestra querida veterinaria aquí en TVU, donde nos entrega datos y sobre todo también te invita a ti a cuidar a tu mascota desde tu hogar, pero también con un servicio totalmente integral. Están ubicados en Barros Aranas para que tú desde ya conectes con su Instagram, fedeltamascot.cl. Servicios integrales que también están acompañados de muchos saludos. Sí, por supuesto. Quiero dejar un saludo a la Academia Taekwondo Brandao Kim, que el día de ayer tuvieron la rendición de los exámenes, así que felicitaciones a todos los estudiantes que ascendieron en sus grados y a los nuevos maestros que salieron también de este esforzado día, porque hay harta preparación de por medio. Yo me lesioné, pero ya pronto vamos a estar ahí nuevamente en campaña de preparación, así que un saludo a todos los chicos de las artes marciales Taekwondo Brandao Kim. Yo estuve viendo el bautizo de ellos, tienen un bautizo bastante especial. Mi hija también Sí, aprobó. pues, sí, ahí lo Sí, yo fui la única que destiñó. Hablamos del deporte también en estos días especiales donde hacemos la invitación a que la gente también pueda descubrir no solamente el trabajo desde las mascotas, sino que también encontrar quizás esas herramientas que nos ayudan a fortalecernos en este día
de la salud. María Paz, como siempre, un placer estar aquí contigo. Gracias por todos los temas, por toda la preocupación que tienes también para poder ser un aporte 100% para la gente que nos acompaña. Sí, muchas gracias siempre a usted, a la familia TVU por recibirme, siempre tan acogedores. Y a las familias también, a la gente que nos ve, porque es súper entretenido tener el espacio para poder enseñar. Educar, enseñar, compartir y además, sin duda, vincularnos con ustedes a través de esas dudas muchas veces y consultas que nos realizan a través de redes sociales, y qué mejor que con los profesionales con base científica también que entregan este tipo de recomendaciones. Nos vamos a una pausa comercial, chiquillas, para seguir disfrutando el matinal siempre juntos en este día lunes de salud. Muchas gracias. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Soy Soledad Oneto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa: la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. La emoción es un estado mental pasajero que provoca una conmoción en nuestro cuerpo. Es decir, aquí se provoca una unión entre el cuerpo y la mente, ¿cierto?, cuando estamos experimentando una emoción, ¿ya? ¿Qué se define como alimentación emocional? Alimentación emocional es una conducta que tenemos para regularnos frente a alguna emoción que transitamos, ¿cierto? Y utilizamos la comida como mecanismo para regularnos frente a esa emoción. ¿Y por qué me gusta decirlo así? Porque creo que es la manera como más simple de entenderla, y creo que también al escucharnos la gente va a empezar a decir: oh, yo soy comedor emocional, yo como emocionalmente. Sí, todos somos comedores emocionales. No juzgarlo como algo malo ni bueno, sino que responde a nuestra esencia mamífera. En el fondo es un mecanismo que es adaptativo frente a algunas situaciones que experimentamos y que nos sirven para ir como sobreviviendo y evolucionando, ¿cierto? Porque ese es como un poco el objetivo de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, como primero decir que no es algo malo ni bueno, sino que es algo que solo sucede y que depende de un montón de factores. Empezamos a dejar de conectarnos entre nosotros, empezamos a dejar de pensar y mirarnos a nosotros mismos, porque hay un aparato que nos saca de la realidad, por decir así, del día a día, y que nos impide por momentos, y mientras más tiempo es, más momentos nos impide hacerlo, el conectarnos con el mundo real, con las sensaciones reales que vivimos, con las cosas que en verdad podrían ser urgentes para cada uno de nosotros, desde nuestro organismo, desde nuestras sensaciones físicas hasta nuestras sensaciones emocionales, y nos rompe y nos corta la comunicación real con el entorno.
con los tres seguimos de vuelta en este programa donde el desafío, como todos los lunes, es plantear temáticas de salud que puedan ser un aporte para todos ustedes, y también a través de nuestras plataformas digitales vamos reconociendo todo el trabajo que realizamos como medio de comunicación, Pam. Felices de conectar con ustedes y por supuesto también con la comunidad de Facebook, de Instagram, de YouTube, que siempre están conectadas también a toda la programación donde mostramos lo que ocurre en nuestra zona. Vamos a mostrar algunas de nuestras publicaciones porque, mire la última, tenemos sorteo, querida Conci, porque queremos que tú comentes y ganes una sesión de registros acá, chicos, junto al espacio Rucaligüen que estuvieron la semana pasada junto a nosotros. Así es, la invitación extendida que puedan formar parte de todos estos sorteos que vamos preparando también a través del Instagram para conectar con la interna, para poder conocer detalles de lo que es nuestra historia, ¿cierto? A través de estos registros acá, chicos. Lo puedes tener como una alternativa entonces gracias a esta publicación para que vayas escribiendo y quizás formando parte de el ganador o ganadora que va a ser, ¿cierto?, quien va a recibir esta importante experiencia. El sorteo se va a realizar este próximo jueves 31 de julio a partir de las 10 de la mañana aquí en nuestro matinal. Y tú te preguntarás, Conci, ¿cómo poder participar? Muy simple, porque nosotros queremos regalarte mucho amor y cariño a través de esta sesión. Solo debes comentar por qué debes ganar esta sesión gratuita y también obviamente seguir nuestras cuentas de Instagram, también de Diario Concepción y todos los medios UDEC. Así es, así que la invitación extendida a que nos sigas a través de nuestras plataformas digitales y puedas conocer en detalle este sorteo y todas las noticias, programas que vamos generando, como el canal de televisión de la Universidad de Concepción y temáticas también que vamos planteando en este día, Pame, el lunes, donde queremos ir conociendo algunas afecciones que podemos tener quizás en nuestra familia, en este caso hablar de esta infección al oído, que es la otitis. Está con nosotros el doctor Ricardo Alarcón Grandón, quien es otorrinolaringólogo, profesor asociado de nuestra Universidad de Concepción y director del programa de especialización en otorrinolaringología, para así hoy día aportar y poder, ¿cierto?, contribuir a que la gente conozca qué es la otitis efectivamente. Así es, ya estamos con el doctor, me acuerdo de la canción, ¿se acuerda? El otorrinolaringólogo. Hay más de una canción sobre mi especialidad, con más de alguna coreografía. Sí, me recordó la infancia, doctor. ¿Cómo empezó la semana? Antes de ir directamente al tema, me gustaría que nos pudiera contar cómo empieza el día lunes. ¿A algunos les cuesta a usted? ¿Cuál es su percepción personal? Bueno, primero que todo, gusto de saludarla nuevamente, Constanza y Pame. Me gusta partir el día con energía, así que en la entrevista anterior les conté que practicaba natación de agua abierta de las 6 a las 7 de la mañana en la laguna y así parte mi semana. A partir de hoy día, así parte mi semana. Y con las bajas temperaturas y todo, esa es la invitación. Una vez más, nuestros especialistas forman parte de desafíos deportivos, así que siempre esa es la invitación que gusta que nos pueda contar en detalle también sobre eso. El 24 de agosto voy a participar en un cruce nadando desde Asia a Europa que se realiza en Turquía. Doctor, pero podría venir a contarnos también de Si quieren después les vengo a contar, ¿sí? si quieren les vengo a contar. Pero en lo profesional esta es una semana súper especial para mí y para todo el programa de otorrinolaringología de la Universidad de Concepción, porque estamos en nuestra semana de reacreditación. La Central Nacional de Acreditación viene a visitarnos para que le mostremos en terreno cómo lo bien que nosotros creemos que hacemos las cosas y que ellos puedan estar conscientes y tomar registro de aquello. Así que es una semana bien particular para nosotros. Qué importante, doctor, que nos venga a comentar la experiencia también que se va viviendo desde el punto de vista también de salud en nuestra región. Y, por ejemplo, hacerle la consulta y conectar el agua helada, por ejemplo, ¿pudiese causar otitis? ¿Y qué es efectivamente esta afección? La otitis, hay varias otitis, pero la otitis del invierno, digamos, es una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad respiratoria que afecta al oído medio, que es parte de la vía respiratoria, está comunicado a través de la trompa de Eustaquio con la nariz. Entonces, parte siempre por un resfrío. ¿Qué cosas favorecen a los resfríos? Efectivamente, el hacinamiento, la poca ventilación. El frío en sí, no, pues si uno está expuesto al frío pero no tiene contacto con virus, no se va a resfriar. Pero sí el frío genera algunas condiciones en la vía respiratoria que la hacen un poquitito más vulnerable. Por eso es que hay un pic de infecciones respiratorias en esta época, asociado al hacinamiento propio de tratar de evitar de que haga frío, la gente que se acumula y empiezan a circular los virus y se reproducen en forma exponencial. Doctor, muchas veces nosotros en los lunes de salud
hablamos de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestro cerebro, de cuidar todo nuestro organismo, pero muy pocas veces se habla de cómo podemos también cuidar nuestros oídos, considerando que es parte importante de nuestro día a día, el poder escuchar, el poder conectarnos también a través de las palabras, es fundamental. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cuidar o a tener una rutina de cuidado también en esta materia? Súper interesante, porque efectivamente la audición no solo es para comunicarse, la audición tiene un rol fundamental en el desarrollo neurológico del cerebro en la infancia y en la adultez en la mantención de muchas funciones cognitivas. Cuando un niño nace sin audición, tiene una serie de alteraciones en el desarrollo de su cerebro que se pueden prevenir si se tratan adecuadamente. Y lo mismo en la tercera edad, una persona que empieza a perder la audición aumenta exponencialmente las posibilidades de desarrollar demencias y otras alteraciones neurodegenerativas si no se trata. Hay varias maneras de cuidar los oídos. Probablemente la más importante en estos tiempos se trata de evitar la exposición a ruidos fuertes, porque el oído humano fue, así como lo conocemos ahora, está hace más o menos 10.000 años. Y hace 10.000 años no existían todas las fuertes sonoras que hay ahora. Antiguamente se decía de que los problemas de audición eran fundamentalmente de origen laboral, en los lugares industriales donde había mucho ruido, pero actualmente lo que vemos nosotros es que el principal abuso de ruido lo cometemos nosotros mismos a través de los reproductores de música personal. Claro. Basta ir caminando por la calle y ver a gente que va con audífonos puestos y que el que va al lado alcanza a escuchar la música que va escuchando. ¿Cuántos decibeles soporta el oído humano? Lo que pasa es que los decibeles son importantes, pero más importante es la energía acústica. ¿A qué me refiero? Si una persona grita gol en el estadio, para que se escuche el doble de fuerte, no gritan 2 personas, gritan 10. Claro. Y el doble de fuerte gritan 10.000, perdón, y así sucesivamente. Entonces, basta con pequeños incrementos en el volumen para que aumente mucho la energía acústica, y la energía acústica es la que va generando el daño. Entonces, por ejemplo, a 80 decibeles con protección auditiva en una industria, por un tema legal, una persona podría estar máximo 8 horas al día. A 85 máximo 4, a 90 máximo 2. Y resulta que a 90 decibeles, si ustedes miden con sus celulares, está el cine en muchas películas. Qué importante eso, porque muchas veces nosotros no evidenciamos las problemáticas que pueden generar justamente el exceso de ruido, el ruido molesto que realmente se va produciendo a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, el ocupar también, ¿cierto?, los audífonos durante gran parte del día, el escuchar música fuerte, las mismas discotecas, por ejemplo, el cine. Entonces yo creo que ese es un tema que lo vamos a dejar de todas maneras quizás para otra oportunidad. Por supuesto. Pero volviendo a lo que es la otitis, ¿cuáles son los principales síntomas que nos hacen comprender que podemos estar frente a esta infección? Perfecto. Hay que distinguir que la otitis es predominantemente una afección de niños. No es que los adultos no tengan otitis, pero fundamentalmente es una afección pediátrica. Tan frecuente que se dice que entre los seres humanos de entre 6 y 12 meses, casi el 100% ya han tenido una otitis. Lo que pasa es que muchas veces ha pasado desapercibida. Como les contaba yo, es precedida normalmente por un resfrío y posteriormente, en el transcurso de ese resfrío, aparece dolor de oído. Ahora, en niños muy chicos, naturalmente no hay dolor de oído porque no tienen cómo referirlo. Entonces se manifiesta como irritabilidad, fiebre, tienden a llevarse la mano a la oreja y en ocasiones pueden aparecer otros síntomas asociados como supuración de la oreja, como inflamación adyacente a la oreja, o puede debutar como una complicación de frentón con convulsiones, pérdida de conocimiento, cosas así, que son situaciones mucho más extremas, pero que, por ejemplo, durante la pandemia las volvimos a vivir los otorrinolaringólogos. Y en este contexto de pandemia, me imagino que recibieron muchos más casos. Específicamente, cuando hablamos de la otitis, ¿cómo podemos cuidar, cierto, a nuestros niños, niñas en este caso, de que se produzca esta enfermedad? Y además, el tener quizás ciertas precauciones a la hora de que cuando se genera, por ejemplo, un resfriado. Sí, es muy importante entender de que muchas de las medidas de prevención que les voy a mencionar ya están establecidas ampliamente en la comunidad. Por ejemplo, el Programa Nacional de Inmunización, las vacunas, incluye una serie de vacunas que protegen contra la otitis. Uno entiende que de repente hay corrientes de personas que prefieren no vacunar a sus hijos, pero por supuesto la vacunación para nosotros es una manera muy favorable de prevenir las infecciones de los oídos. Evitar el hacinamiento.
la concentración de niños, por ejemplo, en guarderías, en jardines infantiles, es desfavorable para esto porque genera que los niños se enfermen mucho más y que, por supuesto, muchos de esos resfríos terminen siendo otitis. Pero hay otras cosas, por ejemplo, en la casa que pueden estar contribuyendo a que el niño tenga otitis. El tabaquismo de los padres o de los cuidadores, la poca ventilación, métodos de calefacción que generan humo. Todas esas cosas que contaminan en el fondo van generando que la vía respiratoria no funcione adecuadamente y por lo tanto se haga más susceptible de contraer infecciones. Exactamente, los síntomas que pueden ir acompañando también y que de repente como mamás no nos damos cuenta que los niños quizás están frente a esto. Hablar, por ejemplo, bueno, del dolor de oídos, cuando ellos se quejan, empiezan a tocar las orejitas más de lo habitual, ¿no? Los trastornos del sueño también pueden tener relación también con esto y el llanto, en este caso más de lo normal o de lo habitual. ¿Qué otras cosas podríamos encontrar y que nos hacen realmente saber que quizás estamos frente a esto? Uno de los signos que puede darse y que ya es inequívoco de que existe otitis es la otorrea, que es el término médico para la supuración. Entonces, cuando por ejemplo un niño estaba resfriado, ha tenido dolor de oído y posteriormente le sale como secreción, parecía el moco de los resfríos por la oreja, ahí sin duda que estamos frente a un caso de una otitis media aguda. Okay. Las pérdidas de audición, de repente, algunos cuadros de otitis pueden demorarse un poco más de la cuenta en mejorar desde el punto de vista auditivo. Pasa la fiebre, pasa la infección, pero queda líquido en el oído. Y ese líquido hace que por algunos meses el niño, por ejemplo, pueda tener 30 decibeles menos de audición. Y con 30 decibeles menos de audición, en un periodo crítico para el desarrollo, van apareciendo trastornos del lenguaje o algunos problemas que hacen sospechar de que el niño no está escuchando bien y puede ser otra manera de manifestarse. Doctor, vamos a ir hablando también de los tratamientos, pero yo recuerdo que cuando uno era más niña, habían ciertos tratamientos caseros que se realizaban en el hogar, y quiero desmitificar esto con un especialista. Como un papel de diario que se ponía en el oído, el cucurucho, ¿era cucurrucho o cucurucho? Cucurucho. El cucurucho, y prendían un poco de fuego. Eso es efectivo. Desmitifiquemos también esta práctica. Le voy a contar una anécdota, pero la única vez que yo recuerdo que tuve dolor de oído en la infancia fue cuando estaba de vacaciones y me había quedado en la casa de mi abuelo, y siendo yo muy niño. Y mi abuela, por supuesto, que me vio con dolor de oído, me hizo pasar por todas las tradiciones populares. Por todo. ¿Qué recuerdo que conocí? El cucurucho, por supuesto, humo de cigarrillo que me tiraron en la oreja, leche materna que me pusieron en el conducto. Pero resulta que con los años, ya trabajando, uno empieza a darse cuenta de que el factor común en todo lo que tiene que ver con la medicina popular para aliviar el dolor es el calor. Y el calor local es uno de nuestros grandes aliados cuando la gente tiene dolor de oído por la razón que sea. Por supuesto por la otitis también, pero el calor local actualmente no le indicamos cucurucho, ni leche de una nodriza, ni humo de cigarrillo. Pero a lo mejor su abuelo fue inspiradora para que estudiara tal vez, pero por ejemplo los guateritos de semilla que son rápidos de calentar el microondas y que son bastante seguros porque no tienen agua caliente, funcionan súper bien. O el secador de pelo también, a veces el ruido les molesta, pero también es una buena alternativa. Súper importante eso de no dejarnos llevar por muchas veces esas formas de que la abuelita, etcétera, y en general las personas van intentando hacer un aporte en el tema de la salud. ¿Cuál es la importancia de no improvisar? Debemos tener la certeza de que si es que estamos frente a esta problemática, acudir a un especialista y no, por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno, no importa, no duele, incluso seguir con estas prácticas que probablemente pueden atentar contra nuestra capacidad. Es súper interesante lo que tú me comentas. Mira, efectivamente, las infecciones respiratorias altas en su gran mayoría son autolimitadas. En su gran mayoría, ¿no? Hace un siglo recién que en los seres humanos tenemos antibióticos y antes de eso la gente sobrevivía a muchas de estas infecciones. Pero ¿en qué momento hay que consultar? Cuando los síntomas son persistentes. Cuando, por ejemplo, el niño ya lleva más de 48 horas con dolor, con fiebre o si apareció supuración. Porque esos son los indicadores en el fondo de que posiblemente ese niño va a requerir un tratamiento más específico, con antibióticos probablemente. En el caso de que este tratamiento, por ejemplo, no lleguemos al especialista de manera oportuna, ¿qué puede desencadenar, por ejemplo, en un niño, en una niña, en un adolescente, en este caso a lo mejor, si no existe el tratamiento oportuno? Como les decía, hay
la gran mayoría de las otitis se van a mejorar sola y hay grupos particulares que requieren antibióticos sí o sí. Los menores de 6 meses sí o sí porque tienen altas posibilidades de complicarse. Los pacientes que tienen otitis bilateral, los pacientes que tienen otitis asociada a supuración o los pacientes que no van a poder acudir a control dentro de las siguientes 48 horas son pacientes que requieren sí o sí antibióticos. No darle antibiótico a un paciente que lo requiere lo expone a complicaciones. Y las otitis tienen varias complicaciones que nosotros las tenemos un poco clasificadas entre las que afectan alrededor del oído y los que afectan al sistema nervioso central. Por ejemplo, producto de una otitis, uno puede tener meningitis o puede tener abscesos dentro del cerebro o puede tener, por ejemplo, complicaciones con sordera permanente, con vértigo, con parálisis facial o acumulaciones de infección bajo el oído en el inicio del músculo del cuello que se llama esternocleidomastoideo. Y son complicaciones muy serias. Afortunadamente se ven poco porque la gente, por suerte, acude oportunamente y los médicos que lo atienden en su gran mayoría entregan el tratamiento en forma oportuna. Pero el número de complicaciones, como les contaba un rato atrás, aumentó para nosotros durante la pandemia porque por supuesto nadie quería ir a un centro asistencial por miedo a contagiarse el COVID. Y de repente nos llegaban pacientes con complicaciones que no veíamos hace 15 años. Eso es súper importante, a ir al especialista cuando obviamente sentimos estos síntomas para toda la familia, digamos, y no improvisar, pero también ir comprendiendo, por ejemplo, las características de esta posible otitis. ¿Cuánto tiempo duraría más o menos? Si es que no es tratada, así es que es bien tratada. Los síntomas de una otitis, cuando va bien, debieran resolverse dentro de las siguientes 48 a 72 horas. Y los síntomas que nosotros vamos controlando fundamentalmente son la fiebre y el dolor. Okay. Como les contaba, la sensación de oído tapado o la pérdida auditiva del lado afectado puede durar en los niños varias semanas, incluso algunos meses. Pero ahí hay que estar controlando para ver si se resolvió en forma espontánea, como debe ser en la mayoría de los casos, o si requirió algún tratamiento complementario. O sea, la otitis puede, como usted lo comentaba, desencadenar otro tipo de enfermedades quizás mucho más graves, como la meningitis. Y en este caso también, doctor, a la hora de ir al especialista específicamente, ¿cuáles son los cuidados que una vez que ya se realiza el tratamiento, en este caso, por ejemplo, antibióticos, cuáles son esas precauciones o medidas que se toman desde el hogar con este niño o niña? Bueno, en el periodo agudo tratar de que no entre en contacto con otros niños, con personas inmunodeprimidas a las que pueda contagiar su resfrío original. Después de los primeros 5 o 6 días, normalmente una persona ya no está contagiando en los cuadros respiratorios y ahí lo que viene es tratar de favorecer la higiene respiratoria. Y ahí es donde hay que tratar de que el niño ojalá esté en un lugar ventilado, con aire humidificado, que no haya hacinamiento, que no haya contaminación por humo, por tabaquismo. Esas son las cosas que pueden ayudar. Lo que uno ve regularmente, que le ponen orejeras, tapones y cosas así, eso es bueno. Ayudan un poco, pero sintomáticamente, porque nuevamente volvemos al espacio común del calor. Contribuyen eso y eso disminuye, por supuesto, el dolor, que es parte del tratamiento también. Súper, ahí estamos entonces entregando las recomendaciones, la prevención y síntomas que pueden ayudarnos a comprender entonces esta infección, ¿cierto?, la otitis. Muchas gracias por el día estar con nosotros y poder obviamente visualizar todo lo que la gente debe de comprender en un día donde siempre vamos planteando temas de salud. ¿Algún mensaje final para la gente que nos acompaña? Sí, por supuesto que sí. Que eviten, que se vacunen, que vacunen a sus hijos, que eviten los lugares con mucho hacinamiento, el uso de la mascarilla, que lo aprendimos durante la pandemia, que ahora ya no es obligatorio. Creo que cada individuo tiene una responsabilidad moral y colectiva de usar mascarilla cuando está enfermo para evitar contagiar al resto de la gente, especialmente, por ejemplo, en el transporte colectivo, en los aviones, en los buses. Y, por supuesto, cuidar las orejitas, no introduciendo cosas dentro, evitando la exposición por largos periodos de tiempo a ruido intenso y acudir al especialista ante cualquier molestia que puedan presentar. Doctor, le queremos agradecer siempre estar en los lunes de salud, compartiendo parte de estas medidas y precauciones que tenemos que tener desde el hogar y además desearle mucho éxito en este proceso de acreditación, ¿cierto?, para la Universidad de Concepción y a todo el equipo también de otorrinolaringología. Así que muchas gracias, doctor, por estar acá. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa comercial, nos separamos por unos minutos y ya volvemos al matinal Siempre Juntos.
Apolinaria García Cancino, soy profesora titular en la Universidad de Concepción y dirijo el Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana. Todo comenzó el año 1995 cuando escuché en un seminario de un estudiante del Magíster en Microbiología hablar sobre el Helicobacter pylori. Me pareció un microorganismo súper interesante, pero yo creo que el momento clave fue cuando un médico gastroenterólogo se acercó a mi departamento preguntando en caso alguien investigaba esta bacteria. Tenía muy claro la importancia de este microorganismo en salud pública, por lo tanto de ahí comenzamos a hacer proyectos colaborativos y eso fue muy fructífero en el tiempo. En realidad este probiótico tiene mucho sustento científico, tiene 15 publicaciones que avalan su eficacia, porque un probiótico es un microorganismo vivo también, es otra bacteria que también fue aislada en el estómago humano. Esto es un microorganismo que al ser ingerido confiere un beneficio para la salud de la persona que lo ingiere. En este caso específico, si uno ingiere el probiótico, este le cubre todo lo que es el epitelio gástrico, lo protege, de tal manera que cuando uno ingiera un alimento contaminado con Helicobacter pylori o agua contaminada, no va a poder este patógeno adherirse al estómago porque ya está copado su lugar. Además, la cepa probiótica le va a producir distintas sustancias que lo van a matar. Cabe señalar que este probiótico también es inmunobiótico, es decir, regula beneficiosamente la respuesta inmune de quien lo ingiere. Esto quiere decir que disminuye citoquinas que promueven la inflamación y aumenta citoquinas que son antiinflamatorias. El sabio dicho popular, prevenir es mejor que curar. Pienso que se gastan mucho más recursos cuando tú intentas curar un problema. En cambio, ¿por qué no mejor prevenir? Los países como Alemania y otros trabajan mucho la medicina preventiva y yo creo que justamente eso es lo que a mí me gusta y el probiótico apunta a eso. Por eso que fue muy innovador en su momento, porque no había otro en el mercado ni en la literatura que apuntara a prevenir la infección por este patógeno y de esta manera prevenir las diversas enfermedades que se asocian a esta bacteria. Veo el futuro de este probiótico muy auspicioso. ¿Por qué? Porque lo veo impactando no solo a nivel nacional, en la salud pública nacional, sino que también en otros países, que he vendido a través de la empresa chilena Liva Company, sino que también a través de una filial de la empresa italiana Sacosystem está a nivel internacional. Bueno, en todo momento la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo ha sido crucial en el desarrollo y en la presentación de la solicitud de patente, ya que cuando lo hice sin esa colaboración cometí muchos errores, pero cuando ya recurrí a las personas que son expertas en el tema, especialmente la colaboración de la OTL, Universidad de Concepción, la Unidad de Propiedad Intelectual UPI-UDEC, todo se facilitó. Además te están diciendo que ya sea el producto que tú patentaste o un proceso, no hay otro igual en el mercado o es mucho mejor lo que tú estás ofreciendo. Y eso, para mí como científica, es súper motivante. Bueno, haber recibido este premio Mujer Inventora 2025 me llena de satisfacción. Por supuesto que agradezco a INAPI por este reconocimiento, no solo mío, ¿no es cierto?, sino a todo mi grupo, porque es un estímulo para seguir tratando de mandar nuevas solicitudes de patente y ver que efectivamente se reconoce el trabajo arduo que hemos realizado en torno a este tema por años. Con Consecam presentando, ¿cierto?, el escenario del Gran Concepción en este día gris. Seguimos con nubosidad y sobre todo con lluvia durante toda esta semana, Pam. Así que saludamos a la gente que a esta hora ya nos va acompañando y conectando con todo el material que tenemos hoy día como día lunes. Así es, un día donde conmemoramos el Día Mundial de la Hepatitis, una enfermedad silenciosa que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Y te queremos presentar esto que estamos viendo acá en pantalla porque, como lo mencionábamos, 28 de julio, Día Mundial contra la Hepatitis. Esta es una inflamación del hígado que está causada por un virus y donde tenemos diversas medidas de prevención también que dependen del tipo de virus. Así es, Pame, como tú bien dices, es un día donde obviamente relevamos la importancia de la salud en este Día Mundial contra la Hepatitis. Hay distintos tipos, A, B, C, vamos a ir conociendo también a través de nuestro especialista cuáles son las más comunes, ¿verdad? Las medidas de prevención y autocuidado son súper importantes, el lavado frecuente de manos, lavado
lavado de las frutas y verduras, vacunas, ¿cierto?, para la prevención, la inoculación de las hepatitis también, y todo lo necesario para que la gente pueda construir en casa un hogar que va previniendo todo este tipo de afecciones. Así es, y nos vamos a trasladar para conversar con nuestro doctor del Hospital Guillermo Gran Benavente, 30 años dedicado al servicio a la comunidad a través de su especialidad. ¿Cómo está, doctor, en este día lunes, comenzando ya la semana? Muy bien, gracias. Sí, el doctor Fernando Riquelme, médico gastroenterólogo del Hospital, como bien dice PAME, Guillermo Gran Benavente. Un gusto que nos acompañe en un día como este, donde justamente queremos concientizar a través de la prevención en este Día Mundial contra la Hepatitis. ¿Qué le parece que tengamos un día pensado en concientizar a toda la población, doctor? Muy bien, porque es un día que no solo en Chile, sino que se celebra a nivel mundial y que se estableció este día en honor al médico que descubrió el virus de la hepatitis B en el año 1965 y que le significó recibir el premio Nobel en el año 76 por este descubrimiento. Entonces, en base a eso se estableció este día a nivel mundial como el Día Mundial de la Hepatitis, contra la hepatitis. Doctor, el día de hoy queremos revisar algunos tipos, son alrededor de 5 tipos de hepatitis, pero nos vamos a concentrar específicamente en la A y la C también, ¿cierto? Y me gustaría que nos pudiera contar por qué es tan importante conversar respecto a este tema en un contexto de salud pública aquí en nuestro país. A ver, someramente la hepatitis A, que es la más frecuente, la habitual, que como dice usted, la prevención y lavado frecuente de manos, de alimentos bien lavados, de fruta y verdura, y vacunación, por eso en general produce una hepatitis aguda que la mayoría de los casos cede y pasa y no deja ninguna secuela, ¿ya? En cambio, la hepatitis B y C, que son las que están a nivel mundial, con esta cifra que tú decías de 250, 300 millones de infectados, son hepatitis que pueden llegar a causar una cirrosis hepática y en etapas tardías hasta un cáncer hepático, si no se tratan o la gente no sabe que las tiene. La hepatitis C particularmente puede ser infectado y tiene un curso que es absolutamente asintomático. Y la hepatitis B, la misma cosa, puede hacer un curso agudo, sanarse y el paciente queda como portador, y en ambos casos se va produciendo un daño que es absolutamente silencioso en el hígado del paciente para terminar a los 20, 30 años con una cirrosis hepática o cáncer hepático, que traen una serie de problemas y que pueden terminar hasta el trasplante hepático, que son palabras mayores en cuanto a costo y gasto para los servicios de salud. Aquí hablamos de la importancia de la prevención y de ir reconociendo efectivamente si es que estamos frente a cada una, ¿cierto?, de este tipo de hepatitis. Aquí partimos entonces, como bien hemos ido hablando, por la hepatitis A. ¿Cuál es la importancia de la frecuencia del lavado de manos también, el lavado de las frutas y verduras y también la vacunación? Esto tiene que ver fundamentalmente por el método de transmisión. La transmisión de la hepatitis A es a través de la transmisión orofecal. O sea, el virus se elimina a través de una persona infectada por las deposiciones y se contagia al comer alimentos contaminados, frutas, haber estado en contacto con deposiciones, alguna cosa que haya tenido el virus de la persona, o lo que se hacía antes, que afortunadamente se ha erradicado, que era el riego de frutas u hortalizas con aguas servidas. ¿Ya? Okay. Entonces eso es lo que te hace, si tú lavas bien tu cosa para prevenir, deberías eliminar y no infectarte con esto, ¿ya? Y además, si te puedes vacunar, hay vacuna para eso, mayor motivo para protegerte. Claro, el lavado de las frutas, de la comida en general y sobre todo también la inoculación. Sí. Pero si hablamos de la hepatitis B, usted ya nos comentaba, ¿no?, que es por lo general por la transmisión sexual. Aquí hablamos entonces de la importancia de ese cuidado, que tiene relación con usar condón, también, por ejemplo, el realizar los tatuajes en lugares autorizados, la vacuna también, que no son la misma, ¿cierto? La vacuna para la hepatitis A, para la hepatitis B, ¿cómo va variando eso también? Sí. Son vacunas distintas porque se inoculan parte de ambos virus distintos cada uno, y también el proceso en que se vacunan son muy distintos. Desde el año 2019, afortunadamente, en Chile se instauró la vacunación de hepatitis contra hepatitis B en el recién nacido, al momento de nacer. Eso que no estaba antes establecido y hoy día está dentro considerado el calendario de vacunación de los niños en Chile, ¿ya? Y por lo tanto, esto es muy importante prevenir. Ahora, esto está recién, la vacuna del año 2019. La hepatitis B en general en Chile no era un gran problema actual, pero sí ha ido aumentando en el último tiempo su incidencia y número en Chile. Ahí me quiero detener, doctor. Usted lo comentaba, 30 años al servicio de la comunidad a través de, no quiero repetir la cifra, trabajando, ¿cierto?, en el Hospital Guillermo Gran Benavente y en este contexto de salud pública. ¿Cómo usted ha visto la evolución de los casos específicamente en estos tipos de hepatitis que estamos mostrando el día de hoy y cuáles son las causas de ese aumento? Mira, ha aumentado un poco la hepatitis B, tiene que ver un poco con el proceso migratorio en Chile, la actitud de los jóvenes, ¿ya?
La hepatitis C es una cosa distinta porque la hepatitis C recién se descubrió el año 89 en el mundo y hasta antes de eso no había ningún residuo y recién en Chile se empezó a testear obligatoriamente todas las muestras de sangre a partir del año 93-94. ¿Ya? Recién se conoce desde ahí, antes mucha gente hacía hepatitis y no se sabía la causa, se decía hepatitis no A, no B y se quedaba indeterminado. Y después te encontrabas con pacientes que hacían cirrosis hepática y no sabías por qué diablo. Y de ahí se tuvo cuenta de instaurar esta cosa. ¿Ya? Se supone que en Chile debieran haber alrededor de 250.000 portadores de virus de hepatitis C que no han sido diagnosticados. ¿Ya? Toda gente que haya recibido transfusión de sangre antes del año 95, 96, operados de antes de ese periodo, personas que tengan tatuajes o que hayan salido transfusiones, todo ese grupo que pudo haber sido expuesto al virus antes de que se conociera. ¿Ya? Pero hoy tenemos otro problema que hemos tenido con el virus hepatitis C, que suponía que toda gente mayor de 45 años, hemos visto un aumento en el año, particularmente en la zona del año 22, 23, 24, del caso de hepatitis C, que si no es bien un aumento alarmante, sí se ha dado mucho aumento en personas jóvenes. Claro. En personas obviamente jóvenes, generalmente relacionado por promiscuidad sexual, pacientes con VIH, alguna cosa que ha tenido alguna cosa que de ese tipo me gusta que te hable que no hay un gran cuidado o autocuidado en los jóvenes y eso también hoy día se ha transformado en una fuente de aumento de hepatitis C. Sí, ¿Ya? Hablar también hablamos de la prevención, pero también de diagnosticar a tiempo. ¿De qué manera puede servirle al paciente tener un diagnóstico precoz para poder obviamente evitar que esto vaya desarrollándose? El diagnóstico precoz es útil en el sentido de que, como yo te decía, una vez que el virus está establecido, cuanto antes lo tratas, más previenes que se produzca daño en el hígado, ¿ya? Porque el daño en este caso, la hepatitis crónica, está en todo entre 10 a 20 años, que va por un proceso inflamatorio en el fondo que va produciendo que el hígado esté inflamado, después empieza a crear cicatrices o fibrosis, y ya cuando esta fibrosis mayoritariamente se denomina cirrosis. Entonces, cuanto antes diagnostiquemos esto, podemos actuar antes y evitamos que el paciente termine con un daño hepático, ¿ya? El punto es que la hepatitis B crónica o la hepatitis C crónica son prácticamente asintomáticas. Y de repente solo se ven en chequeos de sangre pacientes que a veces sale un perfil hepático alterado, se ha escuchado hablar de transaminasa, que son marcadores que salen en el hígado, que a veces pueden estar levemente elevados, pero que se deben considerar en esos casos los médicos y debieran estar hoy día estar atentos a este diagnóstico. Doctor, si hablamos respecto al proceso de incubación en los diversos tipos de virus, ¿funciona igual de la misma manera, por ejemplo, para el A, B, C, o tienen diversos tipos de tiempos también? No, son muy distintos los tiempos de periodo de incubación. En general, la hepatitis A es un periodo más corto, 15 a 30 días. En cambio, la hepatitis B puede pasar el periodo de incubación desde 1 a 6 meses. Y la hepatitis C de 2 a 6 meses igual. O sea, son periodos muy largos desde que tú hayas estado expuesto hasta que te pueda aparecer la hepatitis. La hepatitis B, para que ustedes me entiendan un poco, es cuando decimos de incubación que tiene una etapa periodo que es sintomático. Ahí el paciente se va a poner clásicamente amarillo, con malestar y va a consultar, ¿ya? Y ese paciente se va a dar cuenta que lo tuvo, pero desde que tuvo el virus puede pasar 1 a 6 meses. Ese es el periodo de incubación largo. Son síntomas más visibles. Claro, desde en algún momento hacen los síntomas visibles. La hepatitis C no. La hepatitis C puede pasar como un simple resfriado, una cosa muy inocua, y el paciente no se da cuenta que la tiene, ¿ya? Y en ambos casos, la hepatitis C o la B, el virus paciente... La hepatitis B puede tener una fase que es aguda, que afortunadamente en la gran mayoría de los casos, que es como el 90%, que el paciente hace la hepatitis, se pasa sana y elimina el virus, deja de ser contaminante, ¿ya? En cambio, la hepatitis C es al revés. Más del 80% queda con hepatitis crónica y es capaz de transmitir el virus, ¿sí? Y hay gente que sabe que no lo tiene y puede transmitir inocuamente otra cosa y no tener ningún síntoma. ¿Cuáles son los principales tratamientos que ya existen para poder llevar a cabo el tratamiento necesario para cada uno de estos tipos de hepatitis? Sí, son necesarios la B y la C para evitar el daño de progresión crónica. Ya que he mencionado mi tiempo de trayectoria, claro. Sí, particularmente en la hepatitis C me tocó ver desde que se diagnosticaba y no teníamos nada que hacer, hasta terapias que eran francamente ineficientes, o sea, muy caras y con porcentaje de respuesta de un 30%. Trataba a 100 y solo 30 pacientes respondían. Hasta la etapa actual, que estamos hoy en que para la hepatitis C tenemos una terapia que afortunadamente estas dos patologías están en el GES, garantizadas por el Estado. Y la terapia, por ejemplo, para la hepatitis C hoy día tiene un porcentaje de respuesta de un 95%, casi la gran mayoría responde al tratamiento. Y si no responde,
hay una también utilizada unas terapias de rescate y que consisten hoy día en tomarse una pastilla al día, o sea, durante 2 o 3 meses. O sea, las terapias están mucho más accesibles también desde la red asistencial, y en esta materia ahí me quiero detener también en cuanto a una persona que experimentó algún tipo de este virus, ¿cierto? De algún tipo de hepatitis, una vez que se ha recuperado, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener de igual forma a largo plazo si ya experimentó algún tipo de virus? La hepatitis se ha recuperado de la parte sintomática, me dices tú, Sí, esto cuando por ejemplo, está ya me sané de la hepatitis. ¿Puede tener algún efecto a largo plazo? Claro, en el caso de la hepatitis B, que es la más clásica, por ejemplo, tú me dices, claro, yo tuve una hepatitis aguda, me puse amarilla, estuve con náuseas, estuve con vómito, pero ya se me pasó la amarilla, estoy impecable, estoy comiendo estupendamente bien, no tengo ningún problema. Pero este virus, si te quedó crónico, que tú tienes en el 5 o 10% del virus, te quedó igual en tu sangre circulando, pero no te produce a ti ningún síntoma. Por eso es importante saber qué hepatitis tuviste cuando tuvo una hepatitis aguda, porque en ese caso es el que te termina produciendo daño a largo plazo. A ti, y además a ti, sin tener ningún síntoma, también eres capaz de transmitir este virus de hepatitis por vía sexual o por uso de elementos personales que van a estar en contacto con tu sangre. Esos cuidados. Tener toda la claridad necesaria para poder también prevenir. Aquí hablamos del lavado frecuente de manos, el lavado de las frutas, la vacunación, ¿verdad? El uso, ¿cierto?, de, por ejemplo, algunos elementos para las actividades sexuales, el tema también, por ejemplo, de los tatuajes, de ver en lugares realmente autorizados y evitar el contacto con sangre infectada. Son algunas de las cosas que hoy día también vamos presentando a la gente para que tenga claridad de cómo poder prevenir. ¿Cuál es la importancia de la tecnología hoy día, años anterior a hoy, para poder detectar de mejor manera, por ejemplo, qué tipo de hepatitis nos hemos enfrentado, etcétera? La tecnología, aquí en la hepatitis probablemente donde más ha variado ha sido los tratamientos. El impacto del diagnóstico no ha cambiado mucho, hay hoy día pruebas que permiten medir el RNA o DNA, que es el material genético de los virus, pero el impacto mayor ha estado en el tratamiento, en el desarrollo de adecuadas técnicas de tratamiento. Y otras medidas que hoy día se han adoptado probablemente que no tienen que ver tanto con la tecnología, pero que el Ministerio ha adoptado, por ejemplo, la capacidad de poder detectar e incluir a las embarazadas el control y el estudio del virus de hepatitis B, por ejemplo, directamente en el primer control que se hace prenatal de la paciente. Porque otra fuente importantísima, que es particularmente importante en Asia, en China, donde está esta gran cantidad de población, es la transmisión del virus de la hepatitis B de madre a hijo al momento del parto. Entonces, eso es una forma que hoy día también el Ministerio de Salud ha establecido una buena política de incluir el testeo rutinario en las embarazadas del virus hepatitis B, y si se llega a establecer que también hay medidas para prevenirlo que se desarrolla. Afortunadamente no es un gran problema en Chile aún, pero es un problema que ha ido creciendo. Doctor, hay temas que es importante también conversar, por ejemplo, el uso de medicamentos o la utilización del alcohol muchas veces puede contribuir a que esta afección sea mucho más grave en el paciente. Sí. Si tú tienes una hepatitis B o C que es crónica, que ya tienes un virus que te está produciendo inflamación crónica, y tú agregas otro factor que te agregue inflamación, porque eso es lo que hace el alcohol en el fondo cuando tú estás tomando alcohol, es una inflamación crónica. Sumas 2 factores. Obviamente que la progresión de la enfermedad va a ser más rápida y el daño va a ser más rápido. Lo mismo pasa realmente con los grupos de riesgo, que son los mismos hepatitis B que los del VIH, pacientes con VIH. También la coinfección, si tú tienes los 2 virus, aumenta más rápido. O sea, lo que pasa es que tu respuesta en el fondo, tú usas alcohol o algún fármaco que no deberías estar usando y vas a potenciar el daño en el hígado y vas a hacer que esto que va a demorar 15 a 20 años en tener cirrosis, que se va a hacer antes. Doctor, ¿qué pasa con los niños también y la hepatitis? ¿De qué manera tenemos que prevenir y de qué manera puede afectarles a ellos también, donde están en un proceso interno de desarrollo también de todos sus órganos, etcétera? Cualquier episodio infeccioso que se puede evitar, se trabaja en eso, y para eso el Ministerio ha establecido este calendario de vacunación tanto de la hepatitis A como la hepatitis B, que son los mecanismos conocidos de transmisión y que tienen vacuna hoy en día, ¿ya? Por lo tanto, el llamado es que toda la gente se vacune, y aquellos que no lograron ser vacunados cuando más joven, las personas jóvenes, ojalá se vacunen contra la hepatitis B si no han tenido hepatitis B, ¿ya? Contra la hepatitis C lamentablemente no existe vacuna aún, ¿ya? Pero es un llamado un poco a la gente joven, que es la que está más en riesgo hoy en día por la conducta sexual, un poco más libre que lo que era antiguamente, el contacto de repente tal con personas que están absolutamente asintomáticos y que pueden tener el virus. Recordar que el virus de hepatitis B se puede transmitir por portabilidad sexual, pero también puede hasta sexo oral, solamente sin necesidad que haya coito penetración, que obviamente los jóvenes se piensan que no va a pasar nada, ¿sí? Tiene que ver con contacto con mucosas, ¿ya?
Lo más seguro es si tiene una pareja, hagamos el chequeo, muestra que no tiene virus, hepatitis B, C ni VIH, y yo te muestro los míos y es lo más seguro, porque habitualmente hoy con los jóvenes probablemente no ocurre así. Doctor, y en cuanto al testeo propiamente tal, para identificar el tipo de virus, ¿se hace un examen de sangre? Es un examen de sangre. ¿Es solamente el examen de sangre? Sí, examen de sangre. Hoy también ha habido un poco de avance, porque antiguamente, hasta hace unos años, el testeo de virus de hepatitis B y C solo se hacía en los hospitales terciarios, ¿ya? No lo podía hacer ninguna red de atención primaria. Todos pacientes sospechaban de los consultorios aledaños al hospital y tenían que mandarlos al hospital. Eso cambió y afortunadamente hoy día en los grupos de riesgo se pueden hacer estos exámenes a nivel de los consultorios de atención primaria. Así es. ¿Qué recomendaciones finales podríamos darle a las personas que hoy día nos están viendo para poder evitar este tipo, ¿cierto?, de problemáticas de salud? Un poco lo que hemos hablado. Para los más jóvenes, conducta responsable desde el punto de vista de la parte sexual, cuidado también con la gente con la drogadicción, el uso de jeringas o productos inhalables también pueden, de repente son grupos de riesgo que pueden producir transmisión de hepatitis. La vacunación, sin duda, es que aquellos para los que no han sido vacunados se puedan testear y saber si es necesario que se testeen, vacunarse. Tener en cuanto a la hepatitis A, que es la que no tiene tanta vacuna, pero eso es mantener hábitos de higiene normal, lavar como corresponde los alimentos, las verduras, que son cosas de higiene natural hoy en día, ¿ya? Porque hoy día hay que tener un poco a cuidarse, a tener responsabilidad en lo que uno está haciendo y tener claro que estas enfermedades son asintomáticas y que cualquiera de nosotros, aunque nos veamos sanitos, pudiéramos tenerla a lo mejor y no la hemos chequeado. Doctor, le queremos agradecer el día de hoy por compartir todas estas recomendaciones y además explicarnos la importancia también de cuidarnos, sobre todo en materia de salud. Lo invito también para que usted pueda conectar con TVU Televisión, el Instagram, donde va a estar subida también parte de este Reels y en nuestras plataformas la entrevista en esta materia. Muchas gracias, doctor, por estar acá. Y nos vamos a una pausa comercial, nos separamos por unos minutos y volvemos ya al matinal Siempre Juntos, siendo las 11:56 minutos. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. TNT Sports volvió a Mundo. Contrata hoy TNT Sports en Max más fibra 1000 megas por solo 19,990 pesos por 6 meses. Mundo, sponsor oficial de todas las rojas. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este avance de noticias. Falta un poquito para el mediodía, comenzamos la revisión informativa y en este sentido hablando de fiestas costumbristas, lo que se vio en la comuna de Santa Juana. Luego vamos a empalmar directamente con algo que está ocurriendo en torno a los campos deportivos Ricardo Keller de Deportes Concepción. Vamos avanzando primero en torno a las fiestas del Camarón en la comuna de Santa Juana. Bien importante y relevante cómo cada una de este tipo de iniciativas se van desarrollando. Ahí estamos viendo imágenes que dan cuenta de estas tradiciones centenarias que se están realizando en toda la zona centro-sura. Por ejemplo, en Coelemu también se realiza bastante en esas zonas que son chacras,
Vegas, por así decirlo también. Miles de turistas que llegaron a la comuna de Santa Juana para disfrutar de la tradicional fiesta del camarón, que reunió más de 100 expositores de la gastronomía tradicional, especialmente en torno a la base de camarones, por ejemplo, también las empanadas y así, una serie de delicias que se desarrollan, se construyen gastronómicamente a partir de nuestros campos. En Concepción, Chihuayante, Lota, Carampangue, Arauco y así, Valparaíso, también se realizan muchas de estas fiestas. Escuchemos impresiones. En esta etapa que es tan importante, que es la extracción de camarones, donde han llegado participantes de distintas comunas de la región del Biobío, incluso fuera de la región del Biobío, también de Ñuble, en niños, varones, damas también, una competencia familiar. Y que por supuesto va acompañada además con mucha música folclórica, ranchera, que es parte ya prácticamente de la cultura campesina. Porque es como emocionante, todos los años quería venir y nunca podía, porque siempre tenía cosas que hacer el día del camarón. Así que hoy día no se me presentó nada y por eso me gustó venir y participar igual. Sí, es entretenido. Bueno, empezamos nosotros haciendo un sofrito, cebolla, apio, zanahoria, ajo, y se sofríe en harto aceite y después ya le echamos agua. Y cuando ya hierve un buen poco, le echamos el camarón. Eso se mantiene un buen rato. Cuando pega el hervor se le saca el camarón y le echamos la harina tostada con el huevo batido. Ahí estamos revisando en detalle lo que tiene que ver con esta tradición que se realiza en la comuna de Santa Juana, el mundo agrícola, las artesanías. Obviamente el plato fuerte de la jornada fue la competencia de extracción de camarones en Las Vegas de Curalí. Ahí se desarrolló esta fiesta. Vamos al área educacional, ¿qué les parece ahora? Y esto tiene que ver con el proceso de admisión escolar 2026. Ya se están entregando lineamientos con respecto a esta temática. Digamos que la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, junto con la Coordinadora Nacional del Sistema de Admisión Escolar, Francisca Vázquez, se refirió al proceso de admisión escolar 2026. El Ministerio de Educación informó que ya se encuentra disponible el proceso de registro anticipado de apoderados que requieran participar en el sistema de admisión escolar 2026. La plataforma para postular a estos establecimientos municipales de servicios locales de educación. Recuerde que ahora están los SLEP, antes estaban los DAEM, esos desaparecieron. Y bajo estos SLEP es que está toda la organización. Este año la postulación de servicios para el año escolar 2026 va a comenzar el 5 de agosto. Se lo repito, comienza el 5 de agosto, es decir, la próxima semana. Pero ya está disponible el registro anticipado que permite a las familias conocer de la plataforma, crear usuarios, recuperar contraseñas, revisar que el curso al que usted va a postular sea el correcto e informarse en profundidad de los establecimientos de su interés para el año escolar 2026. El registro anticipado se realiza en www.sistemaadmisionescolar.cl en el botón Regístrate aquí, que vamos a estar revisando de vuelta de esta información. Vamos ahora, ¿qué les parece? A los detalles de este proceso de admisión escolar 2026 que ya está a punto de comenzar. Para los niños, digamos, para los niños, las niñas que postulan, siempre les va a dar el mismo valor, siempre van a quedar en la misma posición en términos del número que les va a dar. El componente aleatorio, por definición, cada vez que uno corre el sistema, da un valor distinto, porque es un componente aleatorio, ¿ya? Este mecanismo transitorio, primero recordar, es un mecanismo que es transitorio, que nos permite cumplir con el compromiso en la ley de presupuesto de este año no usar el componente aleatorio, pero nos permite dar certeza a las familias. Es un mecanismo que ha sido avalado por expertos. Y para esto hemos trabajado acorde al tiempo. Recordemos que la mesa entregó el informe a final de marzo, principios de abril, en un nuevo sitio web, que es donde las familias acceden, ¿verdad?, para las distintas etapas, que es www.sistemaadmisionescolar.cl, y fue diseñado bajo los principios de inclusión, accesibilidad y usabilidad universal, que era el que estábamos al debe hasta el momento en nuestro sitio. Repetimos, este proceso de admisión va a comenzar el próximo 5 de agosto, pero ya está disponible el registro anticipado. Vaya a las páginas web del Ministerio de Educación, del Sistema de Admisión Escolar, y se va a encontrar con detalles. Hay que ir adelantando en ese sentido de trabajo. Por otra parte, en el sitio web de ayuda del Mineduc, que es www.ayudamineduc.cl,
Las y los apoderados pueden realizar en línea los trámites que se requieran para hacer la postulación, como vincular a un niño o niña con su estudiante en caso que este no sea su hijo o hija, o obtener el identificador provisorio. Vamos a salir a las calles de Concepción, en particular a esto que está tomando bastante revuelo y tiene que ver con Deportes Concepción y las series menores. Carlos Quintana se encuentra en los campos deportivos Ricardo Keller y nos despacha en vivo y en directo de cuál es la preocupación que nace a partir de las series menores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Hola Willy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, una situación que pone lamentablemente lo que corresponde a las mismas proyecciones de las divisiones menores del León de Collao, Deportes Concepción, porque estamos hablando de que nuevamente el asunto de los recursos compromete el futuro de la formación de muchos jugadores. Mira, muy a grandes rasgos, como ya sabemos, las distintas divisiones tienen distintos torneos correspondientes ejecutándose y que en la misma materia, Deportes Concepción ganó su torneo correspondiente para poder clasificar a la Copa Serem que se estaría disputando en Brasil. Lamentablemente, por un asunto de fondos, y esto es lo que se denuncia por parte de la mismo León, es que no están los recursos, o eso es lo que les notificaron, no están los recursos para poder viajar a Brasil y disputar la famosa Copa Serem, lo que corresponde al presente año. Han habido una serie de confusiones y también una serie de dudas a raíz del mismo, porque algunos apuntan a las bases del torneo que han cambiado, otros dicen que no se cuenta con los recursos realísticamente hablando para poder ejecutar el viaje. Mira, y nosotros también conversando con algunos papás hacían manifestar su preocupación, uno, obviamente porque lo que destacan ellos, que ellos sus hijos ganaron en la cancha y lamentablemente se ven nuevamente condicionados ante esta confusión que hasta ellos se están tratando de entender. Mira, en estos momentos está el director deportivo, en estos momentos, director, ¿cómo está? Ahora sí, muy buenos días, muy buenas tardes ya, en vivo y en directo para TVU Noticias. Bueno, director, primero que nada, sabemos que es una situación que aqueja al plantel, sobre todo a las divisiones menores. ¿Qué se maneja en estos momentos? ¿Alguna actualización? ¿Qué ha cambiado? No, mira, ahora vamos a atender acá a los padres para explicarle un poco la situación. En realidad es algo que se está manejando desde la interna, con buena comunicación con la NFP. Igual no, desde las bases no se tenía nada estipulado, pero lo que llamamos es a tener alianzas, a tener buena comunicación y bueno, respetar, digamos, todos los canales precisos para comunicarnos bien y ver que sea lo mejor para nuestros chicos, es lo que estamos buscando. Director, y conversamos también un poco con los papás, ha habido mucha confusión alrededor del mismo, porque primero se hablaba de que los fondos no estaban disponibles, después se hablaba de un cambio de las bases, de que cambió un poco la dinámica del torneo, que se traducía en este resultado. ¿Qué respuesta le dieron y qué es lo concreto? ¿Qué ocurrió para que finalmente se decidiera esto? No, en realidad no se ha decidido nada, simplemente en las bases marca que en caso de haber alguna invitación internacional, pues llegará la notificación de esta invitación y bueno, ahí se tomará la decisión, pero en principio no ha llegado ninguna invitación, con lo cual hay que esperar esa notificación y si llega, pues conversarla entre ambas partes, si es de parte de la NFP, y de no haber recursos, pues buscar e intentar gestionar los recursos para ver si se puede llegar a viajar a través de alguna empresa privada o algo quien quiera sumarse al proyecto. Así que de nuestra parte pues seguimos gestionando, seguimos funcionando como fútbol formativo, dándole las mejores herramientas a nuestros chicos, intentando que esto pueda seguir funcionando. Sí, eso es lo que queremos, construir el fútbol. En lo concreto fue un asunto de las bases nuevamente, lo que ese es como la génesis de todo el problema. Sí, claro, o sea, al final no era algo que estaba directamente estipulado en las bases, pero es algo que todavía está ahí, que se puede llegar a alguna invitación y esa invitación hay que gestionarla. Sabemos que se generó un asunto como de excepción, pero tiene que ver más con un tema de cómo se comunicó, así que de nuestra parte pues toda la apertura para conversar con todos los entes que correspondan
para que si sale, pues sacarlo adelante. Y en la misma materia, señor director, y aprovecho de consultarle porque no es la primera vez que cambian de improviso las bases del torneo, las descripciones para poder acceder a torneos internacionales. Casi uno lo ve de manera bien superficial, todos los años cambia, siempre hay un impedimento y al final afecta a los clubes como Deportes Concepción, que está tratando de desarrollar pensando en el futuro. O sea, estos chicos van a vestir la camiseta en los próximos 5 e incluso próximos 4 años. ¿Cómo les afecta a ustedes todo esto también? Sí, bueno, las bases, evidentemente, trabajarlas año a año, creo que en muchos sitios sucede. Al final también va dependiendo de cómo van mutando las competiciones, también dependemos de competiciones internacionales, ver en qué edades se van moviendo. Entonces, lo importante es construirlo entre todos, con buenas comunicaciones. Nosotros en este año nos pilló un poco también fuera de todo entorno, porque bueno, no estábamos dentro de lo que era el Consejo de Presidentes, entramos recientemente en febrero cuando se supo el veredicto, con lo cual ahora pues podemos participar de estas mesas de trabajo, contribuir a cuáles son las ideas y cuáles son los aportes que nosotros queremos dar como club. Pero mira, yo al final lo que mando es un mensaje de alianza, de construir todo esto juntos, padres, entes reguladores, clubes. Aquí no hay rivalidades, no hay malas intenciones, aquí lo que queremos es construir un mejor porvenir para nuestros chicos y bueno, también potenciar el fútbol concretamente en nuestra región, que hace mucha falta. Director, muchas gracias por su tiempo y aprovechar también bueno, ese llamado que es tan necesario, sobre todo al apoyo a la nueva generación del fútbol. Sí, claro que sí. Hay que seguir trabajando, hay que seguir apoyando, fortaleciendo desde el lugar que nos corresponda, con las armas que nos corresponda. Así que un llamado a seguir contribuyendo, que todos somos coformadores, periodistas, padres, todos los que están en torno para construir una mejor sociedad, que es lo que queremos. Muchas gracias, director. Antes de ir cerrando, bueno, hay algunos papás que estuvieron acá desde el principio con nosotros, a ver si es que podemos dialogar un ratito con usted. Estimada, seremos muy breves. No, estuve conversando con usted, pero nunca le pregunté su nombre. Carolina Tranamil. Carolina, bueno, ya me estuvo escuchando un poquito la conversación que tuvimos con el director. Sienten un poco de alivio, un poco más de certeza ahora de lo que va a ser el futuro de la sub-20 en este caso. Claro, ahora esperar la reunión con Anderson para que nos explique bien el tema, porque igual hay muchos rumores, entonces igual nosotros queremos quedar tranquilos porque no importa mucho, porque nuestros chicos se ganaron el campeonato y ellos merecen ir al campeonato a Brasil. Entonces, si es por el tema de la NFP que dice que no hay fondos para llevar a los chicos, igual nosotros eso no podemos ver por otros medios, pedirle apoyo a los hinchas lilas para que los chicos puedan viajar. Pero que queremos tener igual la reunión para poder ver qué dice el directorio y así también dejar tranquilos a los chicos, porque igual ellos deben estar igual inquietos con todo este tema, porque como le digo, ellos estuvieron el primer semestre entrenando, ganaron todos sus partidos, entonces salieron campeones, que no es menor, y entonces ellos merecen tener su ¿cómo se llama? Su torneo, porque no es solamente la medalla ni la copa que se ganaron, ellos se ganaron el puesto para ir a ese campeonato. De todas maneras. Carolina, ¿verdad? Sí, Carolina. Muchas gracias por dialogar con nosotros. Gracias. El mayor de los éxitos también. Gracias. Las palabras entonces de algunos de los papás que estuvieron presentes y bueno, la preocupación es legítima. Bueno, por lo menos parece, y también por lo que indica el mismo director, va de la mano con las bases que tenía en ese entonces el tema de financiamiento para poder realizar este viaje. Ahora, ¿cómo se va a realizar? Bueno, alianzas, llamar al apoyo. La idea es que los chicos no se queden sin su torneo en Brasil, y eso es la tónica también que se busca aplicar para que ojalá puedan tener su desarrollo de la mejor manera posible. Nuevamente, estos chicos van a vestir los colores lilas quizás durante los próximos años, así que sería bueno que tuviesen ese torneo para no perjudicar la formación profesional. Sí, oye, digamos que esto además está en las redes sociales del León de Collao, Carlos.
comunicado a la hinchada y a toda la comunidad futbolera, aparte de lo que estás detallando tú, como hincha y apasionado de fútbol, no podemos quedarnos de los brazos cruzados frente a esto que se tilda de tremenda injusticia. Los jugadores de proyección de Deportes Concepción no podrán viajar a representar a Chile en el campeonato internacional que decías tú en Brasil, debido a que la ANFP ha decidido no apoyarlos, argumentando que no hay recursos suficientes. Como el tenor, hay una serie de demandas en este sentido, buena parte de ellas las estábamos llevando con el profesor a cargo y también con quienes son los apoderados. Qué lástima que esto ocurra porque los chicos se lo ganaron en cancha, así que vamos a ver cómo va en ese sentido avanzando toda esta temática, Carlos. Muy amable, gracias por ese despacho. A ustedes, chicos, les mando un abrazo acá y obviamente el mayor de los éxitos a la hinchada. Bien. Gracias, Carlos. Muy amable por este despacho de lo que está ocurriendo en torno a Deportes Concepción. Volvamos, ¿qué les parece con el matinal Siempre Juntos? Lamentable noticia en materia deportiva, sobre todo la NFP dando un portazo al fútbol formativo. Decimos muchas veces a través de los medios de comunicación que es necesario este recambio, ¿cierto?, de futbolistas y lamentable decisión administrativa por parte de la NFP. Sí. Vamos a seguir en ese sentido la temática en torno a esto, mientras retomamos con el matinal Siempre Juntos. Muchas gracias, Willy, como siempre, por todos estos avances. Chao, seguiremos que estén atentamente, bien, ¿cierto?, con todo lo que nos entrega TV Noticias, pero consejos también que a esta hora te vamos entregando ya pasando el mediodía. Las arenas mágicas, están de vacaciones tu hijo o simplemente quieres entretenerlos durante el día, te invitamos entonces a que tengan la posibilidad de menos pantalla y más momentos entretenidos junto a Giorgio Market y la nueva arena creativa Atlantic. Incentiva la creatividad y la motricidad de los más pequeños en casa durante sus vacaciones. No es tóxica, múltiples colores disponibles y con moldes para echar a correr su imaginación en casa. Encuentra en Giorgio Market y en giorgiomarket.cl este producto y otros muchos más para entretener a tus hijos en casa. Giorgio Market, más barato imposible. En los lunes de salud siempre comentamos la importancia del deporte, de movernos, de evitar que haya rigidez en nuestro cuerpo y qué mejor que hablar de estos temas con nuestro kinesiólogo Carlos Carrillo, que ya está con nosotros en este día, lunes de salud. ¿Cómo empezaste la semana, Carlos? Excelente, a pesar de que el día está frío, pero ha sido un muy buen lunes, así que con todo acá compartiendo con ustedes estos temas que ayudan. Y cuando el frío queja muchas veces las rodillas, te molestan, el frío, algunas veces tenemos ciertos dolorcitos. La Pame hoy día decía en la mañana que le dolía una rodilla. Chuta, ¿Será el frío, Pame, la baja temperatura? ¿O tendrá algo que quizás no se ha hecho saber? Digamos? También. Yo hoy día llegué diciendo eso al canal. Sí. Hoy me duele la rodilla. La rodilla. Quizás por la falta de ejercicio, quién sabe, Carlos. También, no sé si estás haciendo ejercicio frecuentemente. No tan frecuente. No tan frecuente, ya. Es un punto importante, el no favorecer la fortaleza muscular hace que necesariamente nuestros elementos pasivos de una articulación, tendones, ligamentos, cápsula articular, se tiendan a sobrecargar. Imagínate que la fuerza muscular hace que haya menor presión intraarticular, entonces es una ayuda muy buena para cualquier articulación, no solo para la rodilla. La rodilla en especial porque es una articulación que está entre medio de dos articulaciones que van fijas. La cadera va fija al cuerpo y el pie fija a la cadera. Perdón, el pie fijo al suelo y por ende la rodilla responde a cada movimiento que nosotros hacemos. Tiene mucho rango de movimiento, esa la hace ser muy estable pero muy móvil, o sea, tiene una virtud que es muy móvil, va a responder a cada movimiento que hagamos, pero también la hace inestable, por ende necesita un soporte muscular muy efectivo y ahí viene gran parte de la solución a los trastornos de la rodilla. Y aquí hablamos entonces de hacer ejercicio, es muy importante para tener ese soporte desarrollado para poder llevar nuestras rodillas de la mejor manera. Te quería preguntar también, ¿cuáles son las principales dolencias que tiene la gente de la región con respecto a sus rodillas? Sí, mucho dolor. Generalmente el dolor más común son dos, yo diría dos. En la parte anterior de la rodilla, ¿ya? A la bajada de la rótula, generalmente en la cresta anterior de la tibia, ese es el sitio anatómico donde se inserta el músculo cuádriceps, por ende es una zona de mucha tensión, el cuádriceps tracciona fuertemente a la tibia, ¿ya? Y esa zona resiste grandes fuerzas, por ende va a estar sometida quizás a muchos procesos dolorosos. Y el otro dolor son los dolores laterales a la rótula,
que se acusan principalmente a trastornos de los meniscos, ¿ya? Así que son los dos dolores por los cuales más consulta las personas, entre otros dolores, ¿ya? Hay otros dolores que no parecieran ser tan mecánicos, como los pacientes que te dicen: siento un dolor, una presión interna importante, siento un dolor urente, un dolor quemante dentro de la rodilla que no me deja dormir, que no me deja descansar. Esos son dolores que son bastante frecuentes, no se tienden a conocer porque no son tan populares dentro de las personas, pero las personas que, como los kinesiólogos, traumatólogos, médicos que ven pacientes con dolor, generalmente es un dolor que nos frecuentan mucho las personas. O sea, nos dicen: ¿sabe qué? A mí se me calienta la rodilla y siento que se me hincha. Son dolores poco conocidos, pero son bastante frecuentes. Carlos, ¿es normal que uno pueda sentir ese dolor de rodilla específicamente al subir las escaleras, por ejemplo, o sentir este dolor después de los 40 años? Sí, es bastante común ya, pero no es normal. Hagamos esa pequeña diferencia, ¿sí? Nos ayuda bastante a mirar de buena manera nuestra salud. Que algo sea común no significa que lo debamos normalizar. ¿Cierto? Porque va a generar ciertos problemas. El dolor en las rodillas, generalmente cuando llegamos a los 35 o 40 años, tendemos a suponer, y muchos pacientes me lo dicen, yo les digo: no, eso no es así, no se grabe esa verdad en su cabeza, porque no es así. Es que yo ya tengo mucha edad, así que es normal que me duela ya. Eso no lo debemos hacer, porque estamos justificando algo que el cuerpo quiere mejorar. Por algo está generando un dolor que es una alarma, una acción protectora, un aviso de que algo está fallando y algo podemos mejorar. Exactamente, y en esta capacidad de mejora a través del desarrollo de nuestra musculatura, de nuestro cuerpo, ¿qué tan esencial se hace el trabajo kinesiológico para poder aliviar, pero también hacer un positivo desarrollo, y no todo lo contrario, de nuestras rodillas, por ejemplo? Es vital. Miremoslo desde dos perspectivas. El trabajo kinesiológico, como tú dices, Connie, vital en personas con dolor. Pero las personas que no frecuenten dolor no necesitan un kinesiólogo, necesitan hacer ejercicio. Ojalá vigilado por un profesional de la salud o del ejercicio, como preparadores físicos, profesores de educación física, kinesiólogos y personas afín. Esas personas que no tienen dolor pueden hacer ejercicio con toda normalidad, porque eso va a cuidar mucho sus rodillas desde ya. Y las personas que tienen dolor es necesario, súper necesario, que inicien este camino a la mejora de su dolor con un kinesiólogo, ¿ya? Porque uno logra ver otras cosas no propias de o comprender el cuadro en contexto, ¿ya? Entonces ahí se hace vital la participación del kinesiólogo en base a ejercicios y a educación del paciente, ¿ya? Por ejemplo, yo me pongo en el caso de que ya busquemos diversas alternativas para poder ejercitarnos. Por ejemplo, la bicicleta. Bicicleta, súper buena. Muy buen deporte. ¿En qué minuto nosotros ya debemos pensar que a lo mejor ese dolor está pasando quizá a un tema mucho más grave y el ejercicio no es suficiente y debemos quizás ya, por ejemplo, optar a acudir a un especialista que a lo mejor nos recomiende la cirugía? Excelente pregunta, Pame, porque muchas personas, hay que entender esto, el dolor es un mecanismo neurofisiológico que en términos simples nuestro cerebro lo usa como una herramienta para protegernos. Si el cerebro genera dolor en algún movimiento, en algún ejercicio por un periodo de tiempo menor, mucho menor a 2 semanas, podemos esperar que ese dolor vaya modulándose de manera natural, si es que tengo buenos hábitos de vida, ¿ya? Pero si el dolor trasciende las 2 semanas y no deja moverme con normalidad, no me deja hacer las actividades de la vida diaria con normalidad, o sea, todo es un dolor, subo escaleras es un dolor, me agacho es un dolor, en la casa, en contexto de trabajo, en el que sea, es un constante dolor, me mantengo en una posición y la rodilla se me empieza a calentar, mantengo una caminata constante y la rodilla que duele se cansa más rápido, y ese dolor pasa más de 2 semanas, ¿ya? Necesariamente debo ir a ver a un kinesiólogo, rápidamente. Claro. ¿Qué pasa en el caso de los niños? ¿Es el mismo conducto a poder seguir si es que vemos que nuestros hijos, por ejemplo, se caen, están con problemas por ejemplo, de dolor de las rodillas propiamente tal? ¿Cuáles son los pasos a seguir en este caso? Los niños son altamente sometidos a carga porque ellos toleran mucha carga, tienen un peso mucho menor, tienen una estructura mucho más flexibles, por ende es común que frecuenten dolor. Nuevamente volvemos a lo mismo, si el dolor necesariamente se mantiene más de una semana, ¿ya?
en el mismo dolor, en el mismo lugar, altera, quizás no impide, no inhabilita totalmente, pero inhabilita parcialmente una actividad, rápidamente llevarlo a un profesional, a un médico o a un kinesiólogo para que evalúen ambos, el médico principalmente la función estructural y el kinesiólogo principalmente la función del movimiento. ¿Ya? Carlos, yo creo que no es la idea llegar a la cirugía, ¿cierto? No, sin duda alguna. ¿Ese dolor del cartílago se puede frenar antes o ya cuando se genera es imposible no poder curarlo? Te entiendo. Ahí hay dos puntos súper importantes, Pame, en tus preguntas, porque una cosa es la calidad del cartílago y otra cosa es la función de la rodilla. ¿Cuándo se cae en error? Cuando las dos cosas se equiparan, entonces se dice, el cartílago está malo, entonces hay que operar. Eso es un error desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista kinésico, el cartílago está malo, entonces yo no te puedo hacer ejercicio ni tampoco te puedo ayudar porque tenemos que, comillas, esperar, que me lo han dicho algunos pacientes, que tristemente su kinesiólogo le ha dicho comentarios como eso, tenemos que esperar que el cartílago se desinflame o se mejore. Error, ¿ya? El cartílago, la calidad del cartílago de una persona, aunque esté en estadios muy deteriorados, si la función se mantiene, se puede tratar, ¿ya? Sin embargo, cuando incluso el cartílago no está en la peor calidad que podamos, ¿ya? Está en estratos menores, pero el paciente lleva mucha data de dolor, le impide cosas fundamentales como dormir, ¿ya? Le impide generar movimiento, el dolor es insoportable, obviamente ahí lo más probable que la cirugía sea una opción muy válida. ¿Ya? Especialmente si ya lo intentó con ejercicio, ya lo intentó con una buena rehabilitación, y ojo, una buena rehabilitación no es poner corriente durante 20 sesiones ni calor durante 20 sesiones más, o sea, estamos hablando de educación terapéutica, estamos hablando de neurociencias del dolor, ejercicio físico, terapia manual de columna, ejercicios no solo de la rodilla, que muy erróneamente los kinesiólogos podemos caer en ese error, tratar solo la estructura que duele, ¿ya? Cuando hay verdades neurofisiológicas que nos dicen a nosotros los kinesiólogos, trata todo el cuerpo a pesar de que la rodilla sea la que duela, ¿ya? Por un montón de verdades o realidades neurofisiológicas que nos están diciendo que no debemos tratar solo la extremidad. O sea, si tu rehabilitación se trató de calor media hora, corriente media hora y mueva la rodilla para adelante y para atrás, eso es una rehabilitación deficiente, ¿ya? Entonces, súper importante que tratemos todo el cuerpo, tratemos con ejercicio, actividades recreacionales, neurociencias del dolor, educación terapéutica en general, hábitos de vida, sueño, agua, alimentación, si podemos educar lo más que podamos, hacernos colaborar con otros profesionales como nutricionistas o psicólogos que ayuden a procesos estresantes, dolorosos que esté viviendo la persona. O sea, una rehabilitación lo más integral posible. Y aún así el dolor se mantiene muy alto o solo tiende a bajar poquitito, claramente ahí la cirugía es una excelente opción, claro. Totalmente. Pero solo si lo intentó, ¿ya? Porque debemos evitar la cirugía en los pacientes. Y generalmente el 70% de los casos, 80% de los casos, se describe que el paciente mejora con una buena intervención. Sí. Hablar del autocuidado también, hablar de la prevención. Muchas veces las mujeres están expuestas a mayores problemas, me imagino yo, de problemática de la rodilla, sobre todo me imagino yo por el calzado que utilizamos. Sí. En general yo me imagino que estábamos mucho más expuestos, puede ser las mujeres por lo mismo. Sí, tienen una tendencia por la menor proporción de masa muscular. Socialmente están las mujeres dadas a menos actividades que infieran fuerza, ¿ya? Entonces eso las va a condicionar, entre comillas, a que ustedes trabajen constantemente durante su vida la fuerza en sus rodillas. Los tacos, el uso de tacos que necesariamente flexiona o extiende, entre comillas, nuestros tobillos y va a flexionar por consecuencia para mantención del centro de gravedad nuestras rodillas. Y obviamente nos va a dejar en una posición de constante tensión. Eso en el tiempo podría generar una carga acumulativa que, sumado
porque ni siquiera eso lo podríamos catalogar como el motivo de, ¿ya? Pero sumado a otros factores pudiera exacerbar mucho dolor, la menor masa muscular, los embarazos, obviamente que haya sido un embarazo bien cuidado no pasa nada, pero un embarazo complejo necesariamente desgasta a la mamita, ¿ya? Desde todos los puntos de vista, vitaminas, macronutrientes, calcificación, irrigación sanguínea hacia la rodilla, todas esas cosas, el cuerpo prioriza el cuidado del bebé y necesariamente la mamita se tiende a desnutrir, ¿ya? Entonces, punto fundamental. Carlos, antes de ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos pudieran enseñar quizás algunos ejercicios para fortalecer nuestra rodilla y que la gente que nos está también viendo desde distintas partes de nuestro país pueda realizarle de esta manera también, evitar llegar a la cirugía, que es lo que comentaba. Sí, vital. Los ejercicios que más se recomiendan en dolor de rodilla, en procesos dolorosos, son ejercicios que disminuyan el impacto, pero ojo, disminuir el impacto creo que socialmente es una realidad que se ha malentendido. Disminuir el impacto no es que la paciente no se canse ni refiera esfuerzo. La otra vez un paciente me enseñó los ejercicios que a él le enseñaron y eran solo movimientos así, sentadito, así, y no había ningún grado de fuerza. Los impactos que debemos evitar son los cambios de direcciones agresivos, los saltos y golpes constantes, ¿ya? O sea, evitar un paciente una actividad deportiva, pero el paciente debe generar carga muscular. O sea, un ejercicio vital para la salud de las rodillas va a ser una sentadilla, ¿ya? Una media sentadilla desde una silla, cuidar esa tensión máxima que se genera, no porque la tensión máxima sea la que dañe, sino porque es la que te podría generar más dolor, y como queremos evitar dolor, una sentadilla desde una silla, o sea, estoy en esta posición, ¿cierto? Imaginemos que esto es más bajo, ¿sí? ¿Ya? Sí, ¿ya? Estoy en esta posición y obviamente me paro, me siento, va a referir carga, ¿cierto? Va a referir carga en mis cuádriceps, pero no un impacto agresivo en diferentes direcciones, claro, ¿ya? De mi rodilla. Lo mismo ejercicios de... todos los ejercicios de gimnasio son bastante seguros, son ejercicios uniplanares, que uno puede dosificar la carga, que es lo importante, que la persona no refiera dolor ni durante y ojalá después, a menos que sea un dolor muscular solamente, el famoso DOMS, esas agujetas que se llaman, esos dolores ni un problema que lo refiera, pero más dolor en tu rodilla te está diciendo aplicaste mucha carga, la siguiente sesión quizás baja un poco más, si no refiere dolor nos mantenemos con esa carga un poco más de tiempo, unas 2 semanas, para rápidamente subirla otro poco más e ir escalando en la capacidad de fuerza que dijimos al inicio que va a disminuir la presión intraarticular y por ende puede referir mucho menos dolor y el paciente se va a ir tratando con ejercicio, ¿ya? Y subsanando su cuadro doloroso, que no se refiera a que en el proceso no sea un poco costoso, no sea que refiera un poquitito de molestias, eso es normal, pero tiene que ser un dolor tolerable. Pongamos el caso más extremo, un paciente con cáncer va a tratar su cáncer con una quimioterapia. No significa, la quimioterapia lo va a mejorar, pero no significa que la quimioterapia no pueda ser un poquitito molesta, agresiva o muy molesta y agresiva. Exacto. En ese sentido, tenemos que tolerar dentro del proceso doloroso, para mejorarlo debemos tolerar un poco de carga, fatiga, dolor dado por el ejercicio, pero no un dolor que me inhabilite. De hecho, debe ser un dolor, comillas, bastante positivo, debe ir disminuyendo cada vez más, ¿ya? Así es, aquí tenemos mensajes que nos vienen llegando hasta ahora a las redes sociales. Dice: hola, mi madre sufre de sus rodillas, revisamos por todos los medios traumatológicos y kinesiología, pero nunca se recupera. ¿Algún consejo? Ella tiene 72 años, muchas gracias por escribir. El consejo más común que yo daría es: no esperen que la rehabilitación, las famosas sesiones que hacemos los kinesiólogos, sea lo que soluciona el problema. Eso debe ser un porcentaje menor de su rehabilitación. Si las personas no están haciendo sus ejercicios en casa o que el kinesiólogo no le dé ejercicios comunes, simples, fáciles de memorizar en casa y ellos no toman el 50% más relevante, lo más probable es que la rehabilitación no esté dando resultados, porque la carga de ejercicio que necesitamos, el volumen de ejercicio semanal que necesitamos, obviamente no está siendo suplido por la persona. Y segundo, los factores no mecánicos, alimentación, sueño, salud emocional, son temas que las personas deben tocar ante cuadros dolorosos.
parte de las informaciones que nos entrega nuestro querido kinesiólogo Carlos Carrillo, que estuvo el día de hoy. Estamos revisando su Instagram para que tú también puedas conocer todo su trabajo, kine.carloscarrillo, donde él nos entrega y nos orienta respecto a diversas temáticas que están enfocadas obviamente en el aspecto kinésico. Así es, muchas gracias por acompañarnos como Gracias siempre, a ustedes. un placer tenerte Un aquí gusto. para Genial. obviamente generar la conciencia desde lo kinesiológico también en este día importante de salud. Agradecerte a ti y a cada uno de los gracias a especialistas, ustedes. pero también a las personas que nos van sintonizando todos los días. Muchas gracias por obviamente su sintonía y los dejamos invitados mañana en un día donde los martes de emprendimiento son protagonistas. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Nos vemos mañana y que tengan una excelente semana con harta energía y abrigarse. Se viene un Sí, ritmo está helado. Chao, chao. Lose hell, 'cause there's nothing at all except the space in between. Finding out what